Hola a todas, hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a ver, hoy os quiero hablar acerca de artivismo. Bueno, vamos a hacer la presentación oficial para todas aquellas que no me... Para todas las personas que sea la primera vez que os conectáis y que veis este canal, mi nombre es Rayitox y en este canal hablamos, en este caso en riguroso directo, de arte contemporáneo. Y hoy vamos a hablar acerca de artivismo. ¿Qué es el artivismo? Es cuando usas el arte con fines, digamos, políticos para defender una causa y de alguna manera involucras el arte con causas que van, o sea, que tienen una índole, digamos que social, ¿no? De todas maneras, para poder hablar sobre ello y poder tener una idea más clara, lo que vamos a hacer va a ser ver un vídeo que he encontrado que está muy bien, donde habla sobre este tema. También deciros respecto a lo que es el premio Rayitox, que va a haber ahora la clasificatoria el 26 de junio, si no recuerdo mal, deciros que ya he recibido bastantes obras, o sea que la cosa se está poniendo cada vez más interesante y hay obras de muy buena calidad. Quizás debo decir que me esperaba igual que llegara más variedad en cuanto a lo que fueran disciplinas. Está llegando mucha pintura, pero encuentro a faltar performance, instalaciones, esculturas, por ejemplo. También son otras disciplinas que estaría bien que enviarais vuestra obra para participar en cualquiera de esas otras disciplinas. Pero bueno, en todo caso, sea como sea, cuando haya la clasificatoria donde se elija, vosotras y vosotros elijáis quiénes van a ser las personas que van a participar de este concurso, pues nada, elegís el que más os guste y ya está. Por lo demás, sí, otra cosa también, ya he recibido 3 piezas del No me manipularán. Lo único que hay una que me ha llamado la atención porque el texto lo ha dicho mal, bueno, lo ha dicho mal, no ha dicho exactamente el texto que yo había dicho. Para las personas que no sepáis de qué estoy hablando, me refiero a unas obras de arte que yo propongo la idea y las personas que vais a tener el certificado como que sois poseedoras de esa pieza, sois las personas que tenéis que ejecutarla. Es decir, el coleccionista se convierte en la obra en sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, la pieza en sí consistía, bueno, consiste, o de hecho todavía podéis participar, me quedan todavía 7 piezas disponibles que podéis hacer, me las enviáis, corroboro que está todo bien y os enviaré el certificado. Pues la pieza en sí consistía en decir, bueno, consiste, perdón, en decir no me manipularán, no me manipularán, no me manipularán 10 veces. Pero hay una pieza que, por ejemplo, que es esta, en la cual el texto lo ha cambiado un poco. No me había dado cuenta al principio, tengo que comentárselo, pero el texto bueno, lo ha modificado. Mirad, es esta. Nadie me manipulará, nadie me Ostras, manipulará, ¿lo estáis oyendo? nadie me Porque yo manipulará. no. A ver, un segundo. Vamos a ver. Vale. A ver ahora si lo oís. Nadie me manipulará, nadie me manipulará, nadie me manipulará, nadie me manipulará. Vale. O sea, el tema es que el texto que ha dicho es nadie me manipulará en vez de no me manipularán. Entonces, bueno, tengo que mirar a ver qué hago con... Ahora, si la acepto y la integro dentro de las 10 piezas que espero hacer, como que es una pieza, no sé, pues como cuando de repente estás haciendo unas piezas seriadas y de repente hay una que no sale como tú esperabas, ¿no? O bien hablo con él y trato de que de alguna manera pues, modifique el texto. Bueno, tengo que ver a ver cómo lo hago. Pero bueno, ya sin más dilación, vamos a centrarnos en el tema de artivismo. Dejadme un momento que vea también cómo está el tema del chat. Voy a dejarlo ya preparado. Os recuerdo que a las 7 horas española, ahora mismo son las 6, voy a entrar en el canal de Rafael López Borrego para hablar acerca de cuándo empezó el arte contemporáneo. ¿Cuándo podríamos considerar que empieza el arte contemporáneo? Vale, pues vamos a empezar a ver ahora mismo el vídeo. Recordaros que podéis, bueno, pues eso, podéis hacer vuestros superchats, podéis ir dejando vuestros comentarios, los iré leyendo por aquí y nada más. Venga, vamos a ver el vídeo sobre artivismo. A ver qué os parece, ¿vale? Un segundo que lo dejo preparado. Vale.
Vamos allá. Ok. Vale. Ahí está la pieza. Digo, ahí está el vídeo en cuestión. Vamos a verlo. Si hay algún problema con el audio o lo que sea, me lo decís rápido, ¿vale? Para pararlo. A ver, no sé si lo oís vosotras, vosotros. Yo no lo oigo. A ver ahora. Vale, ahí va. Vale, no se oye. Muy bien, fantástico. Vamos a ver, un momentito. Tan, 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 tan. A ver, un momento. Déjame que mire, a ver. Vale, déjame un momento, ¿eh? No sound. No se oye, no sound, no se escucha. Está perfecto antes, ya no se oye. Déjalo como al principio. Vale, vamos a ver. Pues ahora lo miro. Ok. Vale. Tomo nota que no hay sonido. Vamos a mirar a ver si lo puedo arreglar. Un momentito. Hay una pregunta que me hacen por aquí. Qué bueno lo del concurso, genial. ¿Y cómo me puedo inscribir? Dice Adán Carlos Villagómez García. Para inscribiros, mirar, os dejo aquí el enlace al vídeo donde está toda la información, ¿vale? Os lo voy a dejar aquí en el chat. Ahora mismo. Vale. Ahí tenéis el enlace. Ese enlace os lleva... Perdonad que estoy con el moquillo, estoy con la alergia todo el rato. Vale, en ese enlace podéis ver la información de las bases para poder participar en el concurso. Y si queréis tener una de las obras de la colección de No me manipularán, lo único que tenéis que hacer es, pues, hacerla. O sea, tenéis que hacer un vídeo que ponga, en el que salgáis diciendo no me manipularán, tocándoos la nariz, luego la oreja, en total 10 veces, diciendo no me manipularán. Y luego etiquetarme en un story de Instagram y enviármela por vídeo, perdón, enviármela por correo a rayitox@hotmail.com. Vale, vamos a ver si ahora puedo arreglar esto. Vale. Vale, vamos a probar a ver si ahora funciona. Compartir sonido. A ver, un momentito. Vale, vale, perfecto. Vamos a ver si funciona. Vamos allá. Ok. Aquí tenemos la pieza. A ver ahora. Voy a mirar de subirlo un poco. Vale. Ok. A ver, ahora sí lo estáis oyendo.
glaube, es wird keine gesellschaftliche Veränderung ohne Regelverletzungen geben. Also ich glaube, es wird keine gesellschaftliche Veränderung ohne Ungehorsam und Rebellion geben. Politics works with the hearts and the minds, or rather the hearts and sometimes a little bit lower down. And one of the things that arts can actually do is attract people in such a way that it resonates with their emotionality. It resonates with sort of themselves, which is bigger than just what their minds are, their non-rational selves as well. Uno de los aspectos más interesantes de las franjas más creativas del activismo, así como de las franjas más politizadas del mundo del arte, son aquellos sectores que tratan de pensar que para convencer a la gente no se trata de explicarle algo racionalmente, sino de construir una historia, de involucrarles en una aventura. Todo el mundo se está preparando para batir el récord. ¡En la puta vida! No vas a tener casa en la puta vida. Eso fue muy fuerte, ¿no? Cuando se hizo la campaña se generó un debate increíble, ¿no? Porque opinaba todo el mundo y al final salíamos a la calle a preguntarle a la gente, oye, ¿qué te parece esto? Hostia, esto es de puta madre, esto es lo que yo pienso, ¿no? Y eso funcionó y claro, ahí vimos que eso tenía un potencial increíble. Con la idea de que esa campaña también fuese reapropiable y se transmitiese y que la gente aquí en 40 sitios la adoptase. La reacción era de identificación instantánea. Claro. Sí, es decir, la gente se la pegaba en el pecho, ¿no? Era directo, era instantáneo. Habías conseguido conectar directamente con la gente, eso es lo más importante. Y de golpe son 10.000 personas en la calle, ¿no? Eso es un puntazo, es muy fuerte, es una experiencia que te cambia, que realmente por dentro hace que te plantees las cosas de otro modo, ¿no? Llevamos más de un año protestando por la situación de la vivienda. A día de hoy todavía no nos han hecho ni puto caso. Parece que nadie escucha nuestras reclamaciones. Pues bien, hoy eso se va a terminar. Hoy vamos a batir un récord mundial. Vamos a realizar el grito más alto y más fuerte que jamás se haya escuchado. El grito más alto jamás emitido contra la especulación. Hoy, todos juntos, vamos a batir el récord mundial de gente gritando: ¡no vas a tener casa en... ¡Ahora sí que sí! Lo más interesante de todo eso es que no es la obra de una persona ni de 4 personas, ¿no? Sino que realmente ves el trabajo de mucha gente y ese punto es un punto de encuentro, ¿no? No vas a tener casa en la puta vida, es eso, un punto de encuentro. I think one of the biggest differences between artivism and kind of traditional activism is traditional activism very often has a kind of very linear way of thinking about political change. Like, we're going to do this, we're going to build this capacity, we're going to have this many people involved, we're going to do this, and then in 2 years' time, we're going to have achieved this. I think artivism has a very different way of thinking how social change happens. It's much more fluid. It's much more realizing that history doesn't change in a straight line, that there are little events that can happen somewhere that can inspire a small group of people somewhere that can actually become bigger events and make bigger changes somewhere else. But those things are very unexpected, and it's not a kind of planned program towards that social change. No tienes que ser un experto en política para poder participar. Directamente participas con lo que tú puedes aportar. Y esa es la parte creativa del arte político, no solamente en la parte de creatividad, entendiéndolo como arte, sino entendiéndolo como política. It's a way of articulating anger with the existing conditions in the world in a humorous way, in a relaxed way as well. Create a space where impossible things that we might like to happen become possible for a short moment. We produced a newspaper that feels exactly like the New York Times, produced somewhere around 1 million copies of these and distributed them free in New York City. What was wonderful about this project was that it captured this ideal of what the world could become. And I think this is where artivism actually has its great strength, in that it has that moment, it has the ability to catapult the viewer, catapult the spectator into a place where they are no longer sort of sure of their footing. And perhaps imagine for that moment what a new world might be like. In this, of course, what we imagined was, what would the world be like if the Iraq War ended? We could have stood on soapboxes and said, well, imagine if we would actually take all the profits from oil and turn them over to environmentally sane energy policies.
But that's different than being confronted with an artifact. It's different than having people be put in a place through this sort of artistic means where they have to ask themselves, why not? What if? How could we actually get there? And I think that can only happen in these artistic sort of projects. Es geht die Symbolik zu sagen, wir wollen ein schönes Leben, wir wollen das hier und jetzt und wir fangen an, zumindest symbolisch, uns das zu nehmen. Die kriegen uns nicht und sie wissen gar nicht, wer wir sind, sozusagen. Weil wir einfach, weil der Staat einfach auch hilflos ist, weil er einfach eben gerade, weil die Leute da fantasielos sind. Weil sie in keiner Weise Superheldenkräfte haben. Die haben wir. Und deswegen sind wir denen überlegen. Die können. Esto es para mí, perdona que corte, pero para mí estos son como de los mejores, ¿eh? Me encanta eso que dice de que el Estado no tiene ninguna imaginación y por eso no puede atraparlos. Creo que muchas veces la imaginación no se valora lo suficiente. O sea, realmente la imaginación tiene mucho poder y puede realmente generar cambios, ¿eh? O sea, porque si no tiene capacidad de crear cosas que el Estado, que las fuerzas no puedan de alguna manera neutralizar. No sé, por ejemplo, me cuesta imaginar como que la policía esté entendiendo muy bien qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Con estos superhéroes que están aquí en Alemania haciendo este tipo de acciones. Okay, well, I think the important thing for me is that a lot of people are switched off by traditional forms of activism, and lots of people think this is not for me, this is not what I can do. So what I think art can offer in terms of activism is for a way in for other people. It can provide like a stepping stone for those people who feel that's not the way in for them or that's not the way forward. No hay ninguna fórmula y no es ningún gran invento el arte político. Realmente haces lo que necesitas hacer y buscas la manera de cómo hacerlo. Traiteur Revolter fueron unos trajes que hicimos para las manifestaciones contra el Banco Mundial en 2001 en Barcelona. Trajes que protegían de violencia policial, básicamente. Y al mismo tiempo eran muy festivos, que tenía su uso en la calle, pero también tenía su uso en los medios de comunicación. En la sección del cuello y la nuca hemos instalado unas almohadillas hinchables que tienen dos utilidades. Sirven para viajar cómodamente en autobuses hasta el lugar donde es la manifestación y sirven para evitar recibir golpes en la zona de nuca, clavícula, cuello, etc. Lo que pretende el PRETA a través de una acción de guerrilla de comunicación es contrarrestar en el propio terreno de las representaciones, en el terreno de los medios de comunicación, imágenes impuestas que no son inocentes, que son imágenes que de alguna manera intentan anular un movimiento político, creando también desafección en la población. La imagen que había en los medios de comunicación de los manifestantes del movimiento antiglobalización era una imagen violenta. El uso del humor y de los colores y de este ambiente de fiesta comunicaba la resistencia como un espacio de creatividad. I think a lot about the difference between aestheticizing politics and politicizing aesthetics. In the first case, aestheticizing politics, we see a lot of examples of this, where art can function as design or as a symbol or a form to galvanize a community or a culture, to recruit people, to keep energy up and spirits high. To express a politics functioning as branding or even publicity. Politicizing aesthetics. And this is where we think about ascribing a politics to aesthetics, taking a look at the symbols, stories, events, and history that exist, that are within the cultural consciousness, and intervening upon them. The Infernal Noise Brigade was started around the time of the Seattle World Trade Organization meeting. It was an obvious idea. It wasn't like something that you had to be really creative to come up with, in that there was a movement that was growing,
it needed a soundtrack. We were a 25-piece music unit to provide soundtrack for insurrections on the street, for manifestations and for protests. Mostly drums, but also with horns and voice, and megaphones and noise, to direct and move crowds and inspire people to be like the gasoline on the fire. In the end, it is music. So it's not as if we had a specific agreement between us in the group, an aesthetic. We would not promote words in particular. We had flags, but they didn't have any words on them. We had music, but they were specifically unintelligible lyrics, and most of it instrumental. The idea was that we would create something relatively neutral that could work with a lot of different social movements, but which was music in the end, which is an art. But artivism really, I think at its best, takes the sort of aesthetics of art and applies them to the practices of politics. Muchas de estas prácticas utilizan como táctica el humor, porque saben que no hay remedio como... Me gustaría que las personas que estáis viendo ahora mismo el vídeo me dijerais si realmente creéis en lo que acaba de decir este señor. O sea, que lo mejor del artivismo es que toma la estética del arte y la aplica en la política. A mí me da la sensación de que no es exactamente así. Yo creo que más bien es una manifestación artística que de alguna manera se involucra en la política. Pero bueno, no sé, me gustaría saber vuestras opiniones, a ver qué os parece. And most of it instrumental. The idea was that we would create something. Vale, espera, esto ya lo hemos visto antes. Of politics. Muchas de estas prácticas utilizan como táctica el humor, porque saben que no hay remedio como la risa, y porque no hay remedio, coño. And that was an idea of mixing clowning, the ancient art of clowning, so not just dressing up as a clown, but learning to find your own inner clown, to find the kind of character that was always able to be spontaneous, that was always playful, but that was also always disobedient. And to get activists to find that character within themselves, and then to mix that with civil disobedience and actually go and do acts of civil disobedience, like closing down army recruitment centers as a clown army. And that was a thing that we developed here and then grew and became a kind of lots of different clown army groups around the world. And it involved trainings, it involved touring. We toured with kind of caravans and recruited lots of people in the clown army. And the police never really knew how to deal with it because they were used to confrontation, but they weren't really used to that kind of subverting, that kind of way of using ridicule and mockery. And authority doesn't like ridicule and mockery. They find it very hard to deal with. So you had situations where you had clowns in a riot situation would go up to the riot shields and kiss the riot shield with makeup and put lipstick and kiss and cover the riot shields in makeup. And again, the clown army was about the body. It was again about how do you change the way your body works, but also how do you change the way your head works and your mind and thinking about disobedience. And in clowning, you really do enter a kind of different kind of headspace as well, and that's just as important. Practices where you work with lots of people who don't define themselves as artists is where you really actually open up spaces where everyone feels their own creative potential, feels their own ability to be creative, and then also their own ability to be disobedient. Arte político es una etiqueta cómoda en cierto sentido, pero no explica mucho. El aspecto político del arte, o el aspecto que a mí me parece interesante, es el aspecto de trabajo colectivo. Que una idea, una historia se convierta en algo que un montón de gente asume como propia. No se trata de crear un mundo nuevo, un mundo que un día vamos a conquistar, un mañana mejor. No va de eso. Llevar a cabo estas prácticas significa de alguna manera reapropiarte de tu vida, abrir un agujero en tu vida, hacer que tu vida signifique otra cosa. Hoy, ahora, en este momento. There are more properties in Manhattan alone than the entire homeless population in all 5 boroughs of New York City. So we wanted to elevate that as an issue and also tease out some other aspects. In this area in East Harlem, there was a vacant lot that was fenced off for decades and bank-owned.
So we decided to cut the fence and install a tent city and take over the lot. In order to do so, we costumed as a film production crew shooting a music video. And that was to give us an excuse to have this backdrop where it looked like we were where we belonged, and in the meantime we were cutting the fence in the background and moving in this set that ultimately actually was an occupation, a tent city occupation of the lot. No. I told you, and I made you this morning. I tell the super, you don't tell me you want to open the. I don't care how many times you want to be here. You don't have the right to open this over here. I want to call the police right now. So we were successful in moving in about 100 people that day and taking over the space and garnering a lot of media coverage. Always acts on the territory of the opponent or of the enemy, if you want. They don't have their own space. They don't own a space, but they take over for a while. They have a brief attack and often successful, but then they disappear again, just to turn up in another place again. La expresión, la novedad, la experimentación en las formas es un valor. El proceso está guiado por la curiosidad y el deseo. A ver, varios comentarios que veo que estáis dejando en el chat. Por un lado está Joan Vidal, que... A ver, vamos a ver, Voy a leer un poco de vuestro chat porque me parece interesante la conversación que está pasando aquí. Ya queda además menos tiempo para ver el vídeo y quiero simplemente un segundo ver lo que estáis aquí comentando. A ver, en el último trozo se va a asfixiarte brutal. Joan Vidal dice, hay un libro que habla de esto, un ensayo que se llama Arte de Contexto. Vale, me suena ese libro, pero ahora no estoy seguro de si lo he visto. Ya, trataré de buscarlo. Christopher Murciarte, que las banderas no trajeran nada se me hace muy sintomático de esta peña. Barraganartes dice, no aparece mi comentario. No sé por qué, igual has puesto alguna cosa, a ver. Pues no sé, no, aquí no se ve ningún comentario, no aparece ningún comentario baneado ni nada. Que a veces si pones algún tipo de insulto, palabrota o lo que sea, YouTube automáticamente te lo pone como provisionalmente, pues eso, como que no es visible hasta que el moderador le da el que sí. Pero en este caso no me aparece nada tuyo, Vale, yo tampoco creo que sea así. Esto respecto a lo que había comentado este señor, ¿no? De que de alguna manera es como que se apropian de estéticas del arte. Se apropia de la estética del arte, este tipo de movimientos para crear algo o para combatir algo. Y yo creo que no es así. Yo también opino, como Joan Vidal, que realmente, o sea, más bien es una manifestación artística que de alguna manera participa en la sociedad. O hay otras personas que igual piensan que es un movimiento político que hace uso del arte para poder manifestarse. Yo creo que es más bien el primer caso. Pero vamos a ver qué dice aquí. Portu dice, ¿a qué se refiere con estética? Como si hubiera una estética única en el arte. Buen apunte. Joan Vidal dice, me parece que está por encima de la política, o más bien de la ideología, que la supera y es el arte que desde sí mismo se involucra. Sí, yo también comparto bastante eso. Ana María Morillo, bienvenida al consejo directivo del canal. Bueno, para todas aquellas personas que queráis, donde pone el botón de unirte, ahí os podéis hacer miembros o miembros y apoyar el canal, como ha hecho ahora Ana María. Muchas gracias. A ver, Santiago CG dice, hola Rayitos, creo que no todo arte es político, pero el arte político es quizá el único que pueda generar conciencia a las masas. Creo que es algo muy interesante como debate, es si realmente el arte debiera o no debiera de alguna manera generar conciencia. Yo creo que no tiene la obligación, pero desde luego es una herramienta fantástica para poder hacerlo. De hecho, mi trabajo va bastante en esa línea, y me parece como que de ahí se puede
se puede aprovechar bastante para hacer bastantes cosas. A ver, ¿qué más? Creo que el arte le agrega un condimento especial, ese condimento que no encontramos en el activismo. Bueno, antes había alguien que comentaba, ¿no? Como que el activismo es como muy directo y como que pretende generar cambios ya y de una manera rápida y como de una manera como muy marcial. Y el artivismo de alguna manera es como que no busca ese cambio tan radical, sino simplemente como ir haciendo pequeños pasos que van en esa dirección. Tampoco sé si estoy del todo de acuerdo con esa visión. Creo que puede haber de todo, no creo que obedezca a una sola manera de sentir. Dependerá un poco de las personas que están haciendo arte, arte de acción, porque es que decir que están haciendo artivismo todavía me suena un poco extraño. A ver, ¿qué más? Es que ese señor no sabe lo que es estética. Puede ser que tenga razón Hildegard o Arte. Christopher Murciarte dice, difiero completamente con Joan Vidal precisamente. La idea de estar más allá de hace que al final no haya un involucramiento ni postura política tal cual. También es buen apunte. Que claro, al final llega un punto que si las personas que hacen arte dicen, bueno, es como si estamos por encima de todo esto, al final pues es como que vivimos sin realmente bajar al fango de lo que está sucediendo en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Eso quizás es un buen apunte. El artivismo es espontáneo. Yo creo que puede ser, no tiene por qué, ¿no? A veces puede ser algo perfectamente organizado. De hecho, muchas de las manifestaciones que estamos viendo aquí manifiestan acciones que parece que están muy bien planificadas, como por ejemplo esta de ocupar este solar, ¿no? Partiendo del punto de que la actualidad es postideológica. Creo que la estética en sí misma es la única capaz, ya que no se trata de una ideología, de cambiar dinámicas. El ego es algo horrible porque siempre buscan estar más allá de... Es súper contradictorio cuando una manifestación que involucra colectivismo se trata... cuando de una manifestación que involucra colectivismo se trata. Durante las protestas, el arte se toma a las calles. La actualidad es, ya empezamos con prescriptivismos. Caen monumentos coloniales y se erigen otros. Buenas tardes, Rayitox. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Que hoy no era el debate con Rafa? Sí, dentro de media hora entraré en el canal de Rafael López Borrego y estaremos hablando sobre cuáles fueron los inicios del arte contemporáneo. El verdadero performance toma la calle y se apuesta a la vida. Rayitos, ¿qué es lo que denuncian? Yo creo que depende de las diferentes piezas que hemos ido viendo, pero en este último caso lo que estaban hablando era un poco de la especulación, un poco relacionado con el tema inmobiliario. Maestro, ¿tú dirías que el Esperi Villarán sean de derechas, en cambio tú y los otros maestros de México y España son de izquierda, por eso el choque de manera de ver el arte y ellos son anticoncepto? No creo que sea tan simple, no creo que sea tan sencillo como decir esto es una guerra ideológica entre izquierdas y derechas, pero sí que es verdad que yo al menos apuesto por que haya todo tipo de manifestaciones artísticas y luego que cada cual juzgue o que cada cual vea. Y ellos, digamos que tengo yo la sensación de que con su posicionamiento de alguna manera están restringiendo la capacidad creativa de muchas personas que se dedican al mundo artístico. Esa es mi sensación. Venga, vamos a seguir viendo, que si no, veo que no me va a dar tiempo a acabar de ver el vídeo y poder entrar luego donde Borrego. Vamos allá. Right, so this is a game that people can play in a big shopping centre, and you choose a product, perhaps that you want people to target, and it's like a playground game, the sort of game that you play when you chase people. So we have a team of people who are playing, and the other people are the catchers and the chasers. And what we did, we chose the product that was eye makeup. And it was sold by a company that was calling the names of their product around the themes of war. So the eyeshadow was called
things like Go Army, and the lipstick was called Asphyxia. Now, at the time, I found this really offensive because we'd only just gone to war in Iraq. And I thought, this is really bad, like making a really attractive product and trying to sell it to teenagers, but at the same time theming it on themes of war and destruction. So there were people in the store and they were putting on the eyeshadow and they were putting it on like camouflage, and they had to camouflage their whole faces up with eye makeup. Now, of course, this isn't a problem because they're all testers and it's there for free. But the guy in the store was saying, hey, you can't do that. That's the wrong way to put it on. But people camouflaged up, and then they had to run out of the store and get back to base without being caught. And there were a team of people in the street trying to catch them. If they got caught, we had like a fake army soldier, and he would put bags on the heads of the people that had been caught, and they were bagged and tagged up. And it created a real spectacle. And it's in a city where there's a lot of kids who are recruited to join the army, a lot of working class kids. And so they were like quite critical, saying, hey, what's this about? And people really did stop shopping. And then they said, we want to do it. So we didn't expect this, but like we were able to play the game again. I saw you go past and like, run! I only made it like, I don't know, 100 yards, not even that. It's not about me as an artist saying, hey, look at me, I do all these things, aren't I cool? It's about saying to other people, you can do this, you can be an artist. It's just a label, anybody can wear it. Being an activist can often be this sort of absolutely rational, routine, and often tedious business. And what artivism does is it brings in pleasure, it brings in aesthetics, it brings in sort of the wideness of life into the activist process. Queríamos hacer un proyecto que no requiriese de un acontecimiento político grande, de una manifestación ni de nada así. Algo que se llevase a cabo todos los días. Nos pusimos a pensar y dijimos, coño, mangar, eso es lo que hace la gente y no lo dice. De eso podemos hacer una marca. Sie appelliert nicht an das schlechte Gewissen, sondern an die kriminelle Energie der Shopper. Unter dem Markennamen Yomango, zu Deutsch Ich klaue, plädiert sie seit Jahren für den freien Austausch. Yomango es una marca que, como todas las marcas, no vende nada, salvo un estilo de vida. El estilo de vida en Yomango es muy fácil de adivinar. Mangar. Llevarse cosas de las multinacionales sin pagar, sin pasar por caja, sin dinero ni tarjetas. Cuando juntábamos las cosas a Yomango, adquirían sentidos distintos. Por ejemplo, los eslogans. Yomango, lo quieres, lo tienes. Ese era el eslogan de Visa. O el de Mastercard, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, Yomango. Aunque el mejor de todos era ese de Yomango, porque la felicidad no se puede comprar. Las acciones fueron siempre para Yomango como los anuncios para cualquier otra marca. La primera la llevamos a cabo en 2002, en una sucursal de Bershka. Mediante un acto de magia Yomango, pues un vestido azul se transforma en una obra de arte. Pasado un tiempo, Yomango se convirtió en lo que deseábamos, en una multinacional más. Apareció en franquicias en todos sitios. El departamento de marketing pues, se encargó de coordinar a todas esas franquicias. De repente hubo Yomango en Italia, en Alemania, en México, en Chile, en España, en diferentes ciudades. Mangar ya lo hacía la gente y lo demás se reapropia de todo. Yomango es en sí mismo una reapropiación. El propio nombre lo es y todo lo que Yomango realizó fue de alguna manera mangado. Hi, my name's Mike. I'm Andy, and this is a movie in which the two of us Fix the world. The Yes Men actually started by accident because we had put up a fake website for the World Trade Organization just before the 1999 Seattle protests against the ministerial meeting there. And we found that people were going to the website, and we expected that they would laugh at it because it was a parody.
It turned out that many of them maybe didn't read it or didn't find it funny, and they sent us email thinking we really were the WTO, inviting us to conferences. And we had no choice but to accept the invitations. And we would go and we would make fun of the WTO for policies that were hurting people. My name is Fred, I'm from Halliburton. My name is Hannaford Schmidt. I'm with the World Trade Organization, I'm from Arizona. My name is Francisco Guerrero. The first time we did it, we expected to just get arrested. We saw it as like throwing a pie in the face of the WTO, and we thought we'd go out in handcuffs. But it turned out that people didn't react negatively to any of the ideas we suggested, like outlawing the siesta in Spain because it gets in the way of work. And instead, they came up, they asked for our business cards, they thought we were great. And that, when we realized that we weren't being arrested, we thought we were really onto something important and that we had to keep doing it and we had to keep upping the stakes. Probably the most outrageous one was a golden suit with a 3-foot-long golden phallus that we said was used to give electric shocks to workers that managers in the first world could use to control their sweatshop workers. And even with that, the audiences still thought it was basically a good idea. Nothing we could do could shake their faith in the World Trade Organization. Andy is about to go on live television in front of 300 million people. They're going to think that he represents one of the largest companies in the world, which he doesn't. And that's why he looks so nervous. We found that what we were doing was a bit hit and run. You know, we would have one event and then we'd go away, and there was no sort of infrastructure to support the messages that we were delivering. So we started more and more working with activist organizations that were really doing the hard work of social organizing and things like that, so that whatever kind of publicity stunt, whatever story we were telling in the media would help them get their goals achieved. Now accept responsibility for what happened. Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time, Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. The Yes Men do something that we call identity correction. We try to steal the identities of captains of industry, corporations, governments, and do ridiculous things to hold them accountable for their views. Todo esto de los Yes Men, me acuerdo que los seguí y de hecho hay varios vídeos sobre sus acciones. Son realmente muy buenas. Esta que hicieron representando a esta compañía, por lo que había pasado en la India con el Bhopal, hizo que de repente las acciones de la empresa bajaran un montón. O sea, fue un auténtico escándalo. Salieron en todos los periódicos, se lió una muy gorda. Lo del tema de Yomango, yo también recuerdo haberlo seguido como fenómeno porque me parecía muy interesante y lo veía como muy vinculado a todo lo que es el movimiento adbusting también, en cuanto a que también trabajaban con todo lo que era contrapublicidad. Entonces, me parece como que como iniciativa está muy bien todo el proyecto de Yomango. Lo de los Yes Men también me pareció como brutal. De todas las que he visto hasta ahora, que creo que está muy bien este documental porque de alguna manera te muestra un espectro muy distinto o muy variado de cómo se puede actuar en la calle y cómo se pueden hacer acciones de este estilo. A mí en concreto creo que estas de Yes Men me parece que son muy efectivas porque realmente solo 2 personas creando páginas web que eran ficticias y haciendo que las personas les contactaran en esas webs creyendo que eran las web reales, pudieran hacer cosas muy bestias. O sea, realmente, o sea, poder prácticamente hundir una compañía o hacer que sus acciones bajen muchísimo y que pierdan mucho dinero muchas personas que están metidas ahí en compañías de este estilo. No sé, me llama mucho la atención, ¿no? El poder que puede tener personas como de la calle, como probablemente cualquiera de las que están viendo ahora mismo este vídeo, y cómo pequeñas acciones pueden generar cambios muy drásticos, muy bestias, ¿no? Pensar que luego tuvo que salir la empresa que había
que había liado esta tan gorda en la India, que había quedado muchísimas personas con problemas y tal, tuvieron que salir a decir que no pensaban solucionarlo y que no pensaban arreglarlo, con lo cual dejaba la imagen de la compañía a la altura del betún. Entonces, me parece que está muy bien todo este tipo de acciones. Otro día, si queréis, podemos ver un vídeo de los Yes Men, porque creo que está interesante como para poder analizarlo y poder verlo. De este directo de hoy, me apetecía mucho hacerlo, porque creo que es positivo que muchas de las personas que seguís este canal veáis cosas que para mí, por ejemplo, también son bastante importantes o bastante... Sí, como bastante interesantes a la hora de poder usar el arte para otro fin que no sea el fin que normalmente solemos ver, ¿no? O sea, que generalmente cuando las personas piensan en arte, piensan en artistas que generan obras, que tratan de ascender en esta espiral, ¿no? Dentro del mercado del arte y hacer como exposiciones primero en centros más alternativos, mientras están estudiando, luego en galerías, luego galerías cada vez más importantes, luego museos, que tu obra se coleccione, en fin. Hay como una espiral que está en el imaginario de muchísimas personas que se dedican al arte y creo que está bien el abrir un poco la conciencia y abrir un poco nuestro campo de visión a otras formas donde las manifestaciones artísticas puedan aportar cambios a la sociedad y que no tengan que estar necesariamente involucradas con dinero. Hay algunos comentarios, veo que ya voy justo de tiempo, en nada voy a tener que ir entrando en el canal de Borrego, pero había alguno que decía, bueno, es que no, como que no entendía muy bien el sentido de el por qué el hurto, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Christopher Murciarte dice, ahí está, usamos las muestras gratis de los del maquillaje de guerra. ¿Dónde está la subversión? O sea, yo creo que muchas de estas acciones lo que hacen es usar el espacio social, el espacio en el que nos movemos, como un espacio para un espacio ideológico y un espacio de guerra, donde la clave está en cómo puedes realmente llegar a generar cambios en la conciencia de las personas, cómo puedes hacer que el espacio público se codifique de otro modo y cómo puedes intentar hacer todo eso y que a ser posible no te metan en la cárcel y que no acabes teniendo que pagar legalmente por ello. Entonces, por ejemplo, el tema de los pintalabios estos que estaban asociados a la guerra de Irak por el tipo de mensajes que tenían y tal. Pues si tienes una muestra de pintalabios, nadie te dice lo que tienes que hacer con un pintalabios. Te dice que lo puedes usar porque es de muestra. Entonces, ellos no están haciendo nada ilegal y están usando un espacio para de alguna manera combatir ideológicamente a través de una acción que tiene un potencial, digamos, artístico y simplemente expresarse y como de alguna manera compartir su visión respecto a un tema concreto. Entonces, me parece que es un tema bastante interesante como para ser estudiado en profundidad. Probablemente en breve consiga hablar con una persona que es muy entendida del tema. Todavía no quiero concretar la fecha. Hoy hemos estado hablándolo para hablar justamente sobre artivismo. ¿En qué consiste el artivismo? Que diferentes personas que podrían ser buenos ejemplos de lo que es el artivismo. Y bueno, no sé, yo creo que también otra cosa que estaría muy bien es que todas las personas que estén viendo este vídeo y que tengáis ganas de alguna manera de hacer algún tipo de acción que vaya en esta línea, o sea, es decir, practicar el artivismo, pues dejarlo en los comentarios y vamos a ver si podemos generar algún tipo de red, algún tipo de conexión y podemos seguir empezando a hacer cosas, ¿vale? Estaría bien el poder usar el arte para algo que vaya más allá de nuestra propia esfera, nuestro propio mundo personal y tal, que me parece que es interesante, pero a veces está bien también poderse salir un poco, ¿no? de nuestra zona de confort y de nuestros límites
diarios y poder salir afuera. Ahora además que parece que con el tema del COVID la cosa se va a relajar un poco. Aquí en España a partir del 26 creo que ya no hay que usar mascarilla. Pues estaría bien como empezar a hacer alguna acción que otra en la calle. Yo tengo ya algunas ideas para las cuales voy a necesitar voluntarias y voluntarios. O sea que si alguien que esté viendo este vídeo tiene ganas de participar, que lo deje en los comentarios y que ponga sobre todo el contacto, si no mejor todavía, escribirme en privado por Instagram. Ya sabéis, Rayitox, ya sabéis cómo escribe, con 2 L's, con X. Me enviáis ahí un mensaje, oye, tengo ganas de hacer alguna acción y yo os pasaré propuestas y vamos a ver si podemos hacerlas viables, a ver si podemos realmente ir generando diferentes acciones en varios lugares del mundo. Bueno, voy a ir dejando ya este directo que en nada entramos en el canal de Borrego. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí. No os olvidéis de compartir este vídeo, de darle al me gusta, que no cuesta nada, dejáis ahí un pulgar para arriba. Y si no os habéis suscrito al canal, pues hacedlo ya. Y así estaréis al corriente de todo lo que voy haciendo. Por lo demás, si queréis tener una obra gratis, la de No me manipularán, enviármela a mi Instagram de Rayitox también. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo decía al principio del vídeo. ¿Y qué más? Y nada, para apuntaros al concurso, pues hacerlo ya cuanto antes. Tenéis como fecha tope el 25, el directo será el 26 para elegir quiénes van a ser las o los participantes en el concurso. Venga, va, un fuerte abrazo, nos vemos. Si os venís al canal de Borrego, nos vemos ahora en unos minutos.